Formate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Mix Económico, un espacio de análisis de la actualidad económica nacional e internacional. Noticias, finanzas, negocios, industria y agro en un solo lugar, con la mirada de Laura Luz Ojeda. Bienvenidos a otra edición de Mix Económico aquí en Ecomedios. Bueno, semanas con mucho trabajo, con mucha información económica. Hoy, por ejemplo, ya hubo reuniones en dos áreas significativamente importantes. Una, energía, y otra, la de ANSES y el ministro de Economía. ¿Por qué digo esto? Porque es lo que se está preparando para esta semana. El anunciado aumento a los jubilados y el bono para los jubilados. Así que semanas que comienzan con mucha actividad. Obviamente que esto tiene que ver con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, con un área muy extensa que abarca el ministerio, desde lo que es la economía propiamente dicha, hasta el área de energía, el área de producción. Entonces, son semanas que van a tener mucha relevancia en la información económica, especialmente por esto que decíamos, ¿no? Se le asignó a el Ministerio de Economía y específicamente a la figura de Sergio Massa un rol como de superministro. En este rol de superministro tendrá que hacerse cargo de un sinfín de variables que tienen que ver con no solamente el rol meramente específico del Ministerio de Economía, sino también lo que hace a producción, porque absorbió el Ministerio de Producción, y lo que hace al campo, al agro o a la agricultura, a la ganadería y a la pesca, porque absorbió esas otras dos áreas que antes eran ministerio y ahora forman parte de este superministerio. En este sentido es que Sergio Massa va a tomar un rol preponderante y por eso hoy ya estuvo reunido con la designada secretaria de Energía y también por la tarde estuvo reunido con Fernanda Raberta, titular del ANSES, que va a justamente dar también el visto bueno o coordinar junto con Sergio Massa este bono que este miércoles se va a anunciar para los jubilados y que está viéndose si va a apuntar solamente a un sector de los jubilados o solamente a los de la mínima o a los de la mínima y un poquito más, como fue el bono anterior que se dio, recordemos, ya hace unos meses. Así que en este camino es que anda Massa, comunicando además vía Twitter los pasos o cada uno de los pasos de su gestión y está informando también qué es lo que está haciendo en una materia más macro, ¿no? Apuntaba a estos dos puntos, a estas dos reuniones que tienen que ver específicamente tal vez con temas que refieren a las tarifas, que es un tema que por supuesto es muy importante para todos los argentinos, y además que tiene que ver con los jubilados. Pero por otra parte también ha hecho o ha iniciado hoy una tarea de búsqueda de reservas, ¿no es cierto? Y en ese sentido es que hoy inició ya el reintegro al ámbito del Banco Central los anticipos que había otorgado el banco al Tesoro. Así que en ese camino, hoy ya empezó con esta gestión. La próxima
es mañana, que se va a reunir con ministros o con áreas digamos, que tengan que ver con la administración de cada uno de los ministerios, para decirle: muchachos, hasta acá llegamos, este es el tope que tienen para gastar. Obviamente en un objetivo de sanear las cuentas del Estado. Así que bien, estamos encaminados en una dirección que habrá que ver si sale o si no sale, si funciona o si no funciona, pero les recuerdo, desde hace 2 años y medio prácticamente que asumió Alberto Fernández, es la primera vez que hay como por lo menos una agenda. Eso es lo que hay que remarcar. Después ya, insisto, que hay que ver si se puede generar o se pueden lograr los objetivos, pero como mínimo hay una agenda. Otro de los temas importantes de la semana tienen que ver con lo que va a estar sucediendo el jueves. El jueves el INDEC va a entregar el dato de inflación de julio. Realmente se espera, y por lo que están informando todas las consultoras que están trabajando en el tema, que sea el índice más alto de la gestión de Alberto Fernández. Se está pensando en entre un 7,5, 7,6, máximo 8. Pero de todos modos, estamos hablando de un nivel de inflación mensual que supera al índice de muchos países y que incluso puede ser semejante al índice que dan economías como Estados Unidos, ¿no? Que está obteniendo la inflación interanual más alta de las últimas 4 décadas y justamente se ubica en ese nivel de aproximadamente 8-9%. Entonces, este jueves va a ser un dato, o se va a entregar, el gobierno va a entregar un dato doloroso y además no solamente se va a quedar en este nivel de julio, sino que ya se está anticipando y desde el gobierno están anticipando que agosto también va a dar una inflación alta. No sé si en los niveles de julio, pero también están esperando como los 2 peores meses de la administración de Alberto Fernández. Bueno, así está planteada la semana. Vamos a ver cómo sigue, pero tenemos un montón de temas que hemos traído acá a la mesa de Mix Económico y vamos a un pequeño corte y seguimos en segundos nada más. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. 1 millón de empleadores cubiertos, 9.700.000 trabajadores protegidos, 80% de disminución de accidentes fatales, 14.000 vidas salvadas, servicio inmediato e integral los 365 días del año. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. En SEAMSE, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás
en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook /SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo. ¿Sabías que nuestros ríos y mares nos conectan con el mundo? Por eso, desde Compañía Sudamericana de Dragados, nos enorgullece acompañar el desarrollo del potencial agroexportador argentino. Operamos desde 1995 y contamos con buques y tripulaciones de bandera nacional que son orgullo mundial, una compañía del Grupo Internacional Jan de Null. Te hablaba que uno de los temas de esta semana tienen que ver con la inflación. Vamos a escuchar qué nos dice Damián Di Pace sobre el índice de inflación que se espera de julio. La inflación en el mes de julio va a marcar el termómetro más alto del año. En el caso de alimentos y bebidas nos da 7,4%. Para el caso de la canasta básica alimentaria, los aumentos son superiores al promedio, superando el 8%. En este mes se han registrado aumentos por encima del promedio en recreación y cultura, hoteles y restaurantes y esparcimiento en el contexto de las vacaciones de invierno. A su vez, en el sector educación hubo subas en colegios privados en Capital Federal, por lo cual también la inflación en el AMBA está siendo superior a la del resto del país. Cuando nos metemos en el caso de alimentos y bebidas, tenemos aumento de 2 dígitos en consumos masivos en varias categorías. Papel higiénico aumenta 22,2% en el mes de julio, azúcar 22%, rollos de cocina 19,9%, flanes 17,9%, aceite 16,4%, huevos 16,1%. Es decir, aumentos en categorías de productos básicos para el hogar con fuertes incrementos de 2 dígitos. A su vez fue un mes donde la variación de precios en bienes durables como informática, electrónica, electrodoméstico pisó fuerte sobre una variación muy importante en un contexto de restricción de importaciones y aceleración de las brechas cambiarias entre el tipo de cambio oficial y la cotización del dólar en el mercado paralelo. Una inflación que para el mes de agosto se estima que estará entre el orden del 6 y 6,2%, por lo cual estará en el top 3 o en el podio de las inflaciones más elevadas del año. Bueno, esta era la palabra de Damián Di Pace, economista, que todos los meses hace un seguimiento de la canasta básica y que se puede advertir entonces que realmente el bolsillo de los argentinos padece los incrementos de precios y va a verse especialmente reflejado en el índice de julio. Pero vamos a la nota que teníamos preparado, al siguiente tema, y se armó hoy un barullo bárbaro, porque hablábamos de esto, de que hoy justo hace instantes estuvo reunido Massa con Raberta para dar las puntadas finales de este bono y ver el índice de movilidad para los jubilados, pero he aquí que se conoció que este bono de los jubilados está asociado con un anticipo de ganancias que espera cobrar el gobierno y por eso estamos en línea con Iván Sasovsky del estudio Sasovsky y Asociados. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches, Laura Ojeda te saluda. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí saludarte y contarte que ya no somos más Sasovsky Asociados, ya somos Expansion. Tenés razón. Tan linda la fiesta que hiciste a fin de año. Vamos a contarle a los oyentes que a fin de año hiciste una fiesta divina y que te luciste como un bailarín de lujo. Muchas gracias. La verdad es que para mí es un orgullo contar de Expansion porque, bueno, es la expansión del estudio y con sucursales en España y en Uruguay, con lo cual habla de nuestro crecimiento y también de un orgullo para nosotros como argentinos de poder salir a representar al país
en momentos tan difíciles, ¿no? Completamente. Que, Admito mi error. Admito mi error, es que nos conocemos hace tanto, pero bueno, es cierto que la verdad que están haciendo un crecimiento fenomenal de la empresa y te lo mereces porque sos un laburante tremendo. Pero además tenés una claridad para explicar las cosas que no todos los pueden, sobre todo con temas tan áridos como son los tributarios. Y te consultaba sobre esto que empezó a delinearse desde el gobierno, que es que cobren anticipadamente ganancias. ¿Realmente se puede hacer? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que le decís a tus clientes? Mira, te cuento, en realidad esto que se propone es una mentira más dentro de la ficción en la que estamos conviviendo hace mucho tiempo en materia económica. Digo una mentira para justamente dejar en claro que el cobro de impuestos nunca puede ser de manera anticipada si no tiene un justificativo que así lo amerite. El impuesto a las ganancias, que es el impuesto que se pretende cobrar anticipadamente, ya tiene un régimen de anticipos, pero es un impuesto de ejercicio anual. Es decir, uno tiene que sumar todos los ingresos anuales, restarle los gastos, y en función de ese resultado se determina cuál es la base imponible. Normalmente se cobran anticipos, de hecho ya existe un régimen de cobro de anticipo tanto para personas humanas como para sociedades, y ese régimen de por sí ya roza de alguna manera lo que es la relación jurídica tributaria, porque invierte los roles, es decir, el Estado pasa a deberle al contribuyente. Cuando se abusa de estas herramientas, se corrompe todo el sistema y pasa el Estado a financiarse con dinero que no es genuino, que no es propio de la recaudación, y que en definitiva es deuda obligatoria que pretende que los contribuyentes asumamos para financiar un Estado cada vez más gigante, más grande, más pesado, y que recae obviamente sobre los mismos, recae sobre los que estamos dentro del sistema. Y esto tiene, como siempre decimos, un doble efecto. Por un lado, ahuyenta lo que es la formalización, porque te sale más caro estar en blanco, dado que pagar impuestos de manera anticipada, cuando ni siquiera está garantizado que ganes, porque claramente estamos en un contexto de dificultad económica, en una de las crisis más profundas de las cuales tengamos recuerdo, entonces no está garantizado que gane, por lo tanto que ganemos, por lo tanto el Estado no puede garantizar que ese cobro de anticipos vaya a utilizarse en un 100% contra el impuesto determinado por la ley. Entonces hay un abuso por parte de una herramienta que es genuina, y que cuando hay abusos sobre este tipo de situaciones, lo que generan es que se pierda credibilidad y se genere mayor informalidad, porque se sube el precio a evadir de alguna manera. Ahora te pregunto, teniendo en cuenta que las empresas y las personas humanas pagan anticipo de ganancias, ¿se puede aumentar, existe la posibilidad de hacerlo? ¿Está habilitado el Poder Ejecutivo de hacerlo? Recordemos que todos los cambios impositivos siempre tienen que pasar por el Congreso, pero acá no habría una modificación, sino un anticipo, no sé, claro, más anticipado, no sé. A la gente, esta es una forma de recaudar, no es la creación de un nuevo impuesto, sino que la FIP está diciendo, en vez de cobrarte el impuesto por declaración jurada, que es como bajo el régimen que existe en nuestro país, determinado en la Ley de Procedimiento Tributario, hace uso de una herramienta que otorga el Poder Legislativo al propio fisco para que en situaciones en las que así lo sea conveniente, pueda determinar maneras de cobro anticipado de impuestos. Esto lo que hace es que, de alguna forma, me permite
permite a mí o al fisco recaudar de manera anticipada. Pero esta herramienta ya existe y lo que existe es el cobro anticipado del impuesto determinado de acuerdo al año anterior. Es decir, se presume como mínimo que vos vas a ganar lo mismo que ganaste en el periodo fiscal anterior. Esa situación ya es una situación que es una presunción que admite en principio prueba en contrario, porque uno puede pedir una reducción de anticipos cuando ve que la situación económica para el año siguiente no va a ser igual a la del año anterior, que es la base sobre la que se parte para el cobro de los anticipos, que ya existe históricamente en el sistema tributario argentino. Claro. Al crear nuevos anticipos se está ampliando eso bajo la premisa de que como la inflación se proyecta hasta más de un 90%, si miramos año contra año, claramente los resultados deberían ser mayores por efecto de la inflación, pero el mal de todo, el origen del mal de alguna manera es la emisión monetaria y la inflación, que genera estas distorsiones que hacen que lo recaudado en pesos nunca termine de alcanzar para cubrir gastos que aumentan a un ritmo mucho más rápido que la recaudación. Claro. Pero no es problema el sistema tributario, sino que el problema es la propia inflación. Entonces, la manera que tratan de morigerar eso es generando este tipo de anticipos, pero no discriminan entre contribuyentes que están tratando de sobrevivir de aquellos que realmente tienen algún tipo de beneficio de alguna forma por el efecto inflacionario que es generado por el propio Estado, con lo cual es como hay un solo responsable tanto de la medida como de la solución. Claro. ¿Ya hubo alguna comunicación formal de cómo se tiene que hacer? Mira, la comunicación formal todavía no existe por parte del fisco, es la FIP la que tiene que reglamentar el régimen de anticipos. Hay trascendidos, pero la verdad es que hasta no conocer la nueva resolución que modifique la actual vigente, tampoco vamos a saber con qué herramientas el contribuyente va a poder contar para poder pedir, por ejemplo, una reducción de anticipos cuando se den situaciones como las que te decía, que el negocio empiece a funcionar peor que el año anterior y la base de cálculo sea diferente. Exacto. Lo que se debería hacer para evitar cualquier tipo de distorsión es que esa base sobre la que se habían calculado los anticipos hasta ahora vigentes simplemente sea actualizada por inflación. Sería lo más razonable, pero no parecería que sea el camino elegido por el gobierno para llegar a una solución. Claro. Claramente el sistema como está, Lau, es muy complejo porque nosotros tenemos compromisos en dólares y la recaudación está en pesos. Claro. Con lo cual, si nosotros queremos solucionar los problemas, eso se tiene que resolver de una manera mucho más profunda. Y siempre hablando con colegas y con Patricia, que la conoces, me cuesta por ahí plantear algunas cuestiones porque digo, me van a pegar de un lado y del otro, pero la única solución viable que hay para el sistema recaudatorio es que la recaudación para los que generen ingresos en dólares sean dólares, y que no se especifiquen el tipo de cambio oficial los impuestos, porque ese tipo de cambio lo que hace es que el Estado no pueda recaudar lo suficiente como para poder robustecer sus reservas. Arcas, entonces, imagínate una empresa que cerró al 31 de diciembre sus resultados, tributa y que ganó en dólares, tributa un tipo de cambio de 102,50, cuando el tipo de cambio real al que puede vender sus dólares para el pago de impuestos es de 200, 300, claro. O sea, 300, 290, ¿no? Entonces, existe esa distorsión. Perdón. Claro, no, es muy interesante lo que vos planteás, no lo plantean muchos tributaristas, por eso en todo caso decís que también a veces es antipático tal vez para tus colegas, ¿no? O para los empresarios.
Y te pregunto a vos, ¿tus clientes o clientes que vos conozcas en esa situación estarían dispuestos a hacerlo en dólares? Es que, ¿sabes qué pasa? Si nosotros hacemos eso, podríamos tener las tasas más bajas de impuestos del mundo, te diría. Porque si uno saca el efecto de licuación que hubo entre el 31 de diciembre y la fecha de vencimiento de la declaración jurada, te da una tasa como máximo del 7%. Tendríamos tasas más bajas que las de Irlanda. Podríamos atraer inversiones. Podríamos generar competitividad respecto a nuestros países vecinos. Es una baja o sea, esto debería venir acompañado de una baja de las tasas impositivas, Claro. que hoy por hoy son mentirosas, que nos ponen en lo más alto a nivel comparativo en cuanto a porcentajes, pero si uno va a la recaudación real, a la más baja de toda la región, con lo cual sería sincerar. Por eso arranqué la entrevista diciendo que era una mentira, porque estamos viviendo en una mentira hace mucho tiempo, y ya no hay excusas como para no sincerar esto que termina siendo tan perjudicial y que terminamos pagándolo siempre los mismos, que somos los que estamos dentro del sistema, Claro. y los más pobres, que son los que no pueden evitar el pago del IVA, Del IVA. por el consumo de su canasta básica. Exactamente. Y te pregunto, ¿esta propuesta llegó alguna vez a, no sé, a las figuras que forman parte de la estructura de economía que pueden tomar alguna decisión? ¿Por qué no la toman? ¿Por qué no la aprenden? ¿Y por qué no se ejecuta? Yo creo que falta robustez política como para poder encarar una reforma de estas características. El gobierno trata de hacerlo con las retenciones, porque es una forma indirecta Claro. de hacerlo, porque lo ata a la liquidación en dólares, pero la recaudación en pesos de un kiosco, de una empresa, hoy por hoy termina siendo asfixiante, cuando en muchos que podrían pagar más, termina siendo regalado. Entonces Claro. creo que hay que hacer un trabajo mucho más profundo de análisis, y que el gobierno lo sabe, pero no tiene el valor o la robustez política o de alguna manera el consenso con la oposición como para poder sincerar nuestro sistema tributario. Ahora te Yo creo pregunto, que si tienen la robustez para decir, ay, te pongo un impuesto a la renta inesperada, ¿esto no sería más simple? podría hacerlo, pero implicaría explicar un montón de cosas, sincerar el cepo, sincerar la economía, sincerar que las metas propuestas al Fondo Monetario Internacional no son las correctas, que ese camino no es el con el cual vamos a poder pagar nuestros compromisos. Parece algo alocado, pero es la única que nos queda, Laura. Yo de verdad trabajo mucho en analizar la matriz tributaria argentina. Sí. La comparo con la del resto de los países. Los contribuyentes de la Argentina tienen una cierta, a ver, los que más patrimonio tienen, lo que más les preocupa no es el pago de impuestos, sino que justamente hay un nivel de inseguridad en el que hoy quizás hacen esto y al día siguiente vuelven a subir las tasas y encima en dólares. Entonces, hay que tener un compromiso como para poder tener la palabra de sincerar la economía, mantener esto, dando cláusulas de estabilidad fiscal en la que si bien se sincere y se pueda pagar impuestos en dólares de aquellos que puedan generar este tipo de ganancia en moneda dura, pero que no se produzca un aumento de impuestos porque estamos en Argentina, sabemos que el gasto público no para de aumentar, entonces sin un freno en el gasto, ninguno de estos cambios, por más novedoso e interesante que parezca, es suficiente, que es lo que pasa con las retenciones. Seguro. Iván, como siempre, un placer hablar con vos. Ahora sí, primero voy a decir que te voto, porque cada vez que hablas con una claridad. Vos te presentás y yo te voto. Así que bueno, muchas gracias por este contacto con Ecomedios. No, Laura, para mí es un placer, sabes que te aprecio un montón, siempre te tengo presente y me alegra mucho el
camino y la carrera que estás construyendo. Así Gracias. que contá conmigo siempre y te mando un afectuoso saludo y a toda tu audiencia. Gracias, Iván. Igual para vos. Iván Sasovsky, aquí en Mix Económico, fundador de Expansion Holding en Ecomedios. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Los lunes de 20 a 21, Mix Económico con Laura Luz Ojeda. Seguimos aquí en Mix Económico y se acaba de conocer, mañana va a dar más detalles el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero de las nuevas medidas sobre regularidad escolar. Pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que definió la ciudad con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza y Soledad Acuña al frente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires? Que aquellas personas que tienen un plan social y que los hijos no cumplen con el esquema educativo como corresponde, se les va a quitar la asistencia social. Creo que va a ser una medida que va a obtener muchas críticas de algún sector. Pero por otro lado, me parece acorde que realmente haya obligaciones en la medida en que se otorgan beneficios. Si hay entonces beneficios que el Estado le da a una persona porque no obtiene un trabajo formal, porque no se puede insertar en la formalidad laboral y tiene hijos y recibe una asistencia, está bien que tenga ciertas condiciones para que ese servicio siga existiendo, ¿no? Para que esa asistencia siga teniendo un sentido. Y me parece que es eso, darle un sentido a la asistencia. No solamente, sobre todo en las escuelas públicas que muchas veces tienen tienen un rol social porque muchas dan una merienda o dan un desayuno y ejercen ese espacio de contención en la alimentación también de los chicos que muchas veces no la tienen, no la obtienen
en su hogar. Entonces, me parece que es una buena idea ir viendo de qué manera esos planes sociales que tienen una lógica, porque tenemos un país con un 40% de pobres, de los cuales 6 de cada 10 niños en la Argentina son pobres, tengan o busquen una salida, una alternativa. Entonces, bueno, lo acaban de presentar, se acaba de conocer, mañana a la mañana les decía, muy tempranito, el jefe de gobierno porteño alrededor de las 8 de la mañana, está citado para 7:45 en la conferencia de prensa, pero estimo que a las 8 y moneditas a más tardar, ya el jefe de gobierno porteño va a estar dando detalles de estas medidas sobre regularidad escolar. Y está bien, porque necesitamos que la educación se expanda, que la educación llegue realmente a contener a esos niños que hoy están pasando una dificultad y que son asistidos por el gobierno. Está bien que sean asistidos, son niños, necesitan justamente el soporte de toda la estructura del Estado, de un estado de bienestar, pero también está bien que haya una obligatoriedad y que haya una contraprestación a esa asistencia que da el Estado y que lamentablemente ha generado una red y una cantidad de gente que está percibiendo esa asistencia, que se necesita que haya una contraprestación y que, les decía, es tan alto el nivel que por supuesto complica también las cuentas del Estado. Hace un año y medio atrás, cuando la UCA en su anual estudio de pobreza indicó el peso que habían tenido justamente las asistencias sociales en pandemia, que fueron altísimas a nivel de Producto Bruto Interno, demostraba justamente el peso que tiene para las arcas del Estado esa erogación y, por otro lado, la necesidad que hay en ciertos segmentos de esa ayuda para justamente poder seguir adelante. Así que, bueno, ciertas condiciones que creo, desde mi humilde entender, y puede haber otras personas que consideren lo contrario, y bienvenida a la democracia, que todos podemos opinar distinto en todo caso, pero me parece que está bien que la asistencia tenga esta obligatoriedad, ¿no? Que tenga que ver con los chicos, que tenga que ver con la educación y con un espacio de contención como es la escuela y como siempre lo ha sido en la Argentina. Así que bueno, noticias que pasan y que realmente marcan la necesidad y las salidas que se le pueden dar a problemas que, les diría, están casi endémicos en la Argentina. Seguimos aquí en Mix Económico. Don't know why, I don't know how. Thought I loved you, but I'm not sure now. Seen you look at strangers too many times. The love you want is of a different kind. Remember when we felt the sun? A love like paradise, how hot it burned.
thought that when we fought, I was to blame. Now I know you play a different game. I've watched you dance with danger, still wanting more. Add another number to the score. All day, all day. Watch them all fall down. All day, all day. Domino dancing. All day, all day. Watch them all fall down. All day, all day. Domino dancing. When you look around, you wonder, do you play to win? Or are you just a bad loser? Vamos a aflojar un poco la info, nos salimos de la economía dura y vamos a una nota más de servicio. En este sentido estamos en línea con Eugenio Muerza, que es gerente comercial de ATM Seguros. Y justamente estamos en línea con Muerza informaron, ¿no es cierto?, una serie de recomendaciones para prevenir del robo de auto. Bueno, a ver, ¿cómo le va, Muerza? Buenas noches, Laura Ojeda lo saluda. Hola Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, primero preguntar, ¿no? ¿Cómo está el índice de siniestralidad en autos? Escandaloso. ¿En tanto serio? en el seguro, sí, así es, desafortunadamente, tanto en el seguro de robo de automóviles como en el de motocicletas, los índices de robo que se están viviendo en estos tiempos son muy desafortunados. Debe ser de los peores de la historia. ¿Y esto qué representa? A ver, ¿cómo podríamos graficarlo en números? Por ejemplo, se están robando una aseguradora líder como la nuestra en el segmento de motovehículos, que tenemos una cartera de más de 250.000 motos, nos están robando alrededor de 10.000 motos por año. Un montón, ¿no? Casi 1.000 motos por mes, para que tengas una idea. Tremendo. Y también en este momento estamos viviendo en el mundo asegurador una epidemia de robo de cubiertas, que es la consecuencia de los costos caros que tienen las cubiertas y las ruedas completas y la dificultad para la reposición. Exacto, por Así que, las trabas para la importación, ¿no? aparentemente esa sería la explicación. Y digamos, cuando hay, pero ustedes esto lo tienen que conocer, porque por ejemplo, cuando a un auto le roban las cubiertas, la aseguradora se hace cargo, ¿o no? ¿O no en todas las pólizas? Exactamente. Esto varía con la cobertura que tenga contratada el asegurado. Si el asegurado tiene cobertura de hurto parcial, entonces en ese caso va a tener incluida la reposición de las cubiertas, y en el caso de que no tenga cobertura de hurto parcial, por supuesto que no lo va a tener. Claro, es decir, por ejemplo, si es solamente la cobertura civil, que es la básica, que es la obligatoria, ¿no es cierto? El seguro de responsabilidad civil es la cobertura básica para un seguro automotor, es el exigido para poder circular y lo que hace es cubrir los daños que uno le pueda ocasionar a un tercero. Exacto. En esa cobertura no están cubiertos los daños del vehículo propio ni tampoco los eventos como por ejemplo el incendio o el robo total o parcial que pueda sufrir el vehículo propio. Entonces, claro, en los casos en que el asegurado tiene cobertura de sus de los riesgos parciales, como el hurto parcial o el incendio parcial, en ese caso entonces, si le roban, o sea, si le gustan las cubiertas, las va a tener la compañía se las va a reponer. Claro. Ahora, y le consulto, ¿cuánto hoy, ¿no? En el parque, digamos, de automotor, ¿cuánto es el que está cubierto con una cobertura civil, con la básica, y cuántos se han elegido una más completa? Bueno, la verdad que esa información no la tengo al detalle. Te podría decir que
te podría decir que claramente las coberturas en los grandes centros urbanos predominan las coberturas de robo, incluida dentro, o sea, la responsabilidad civil más el robo, el incendio y los daños. Y cuando te alejas de los grandes centros urbanos y te vas al interior del país, te encontrás con que la cobertura suele ser habitualmente la responsabilidad civil solamente. Claro. La gente no compra seguros para cubrir los riesgos de incendio o los riesgos de accidentes, sino que está comprando los seguros para las coberturas para protegerse de los casos de robo. Claro, perfecto. Bueno, entonces ya hecho el panorama y el escenario de cómo están los robos en la Argentina, ¿cómo prevenimos un robo en el auto? A ver. Encadenándolo al suelo sería una buena alternativa, pero lamentablemente no hay forma de hacerlo. Sí. Tratando de... Bueno, a ver, hay pequeñas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, podés ponerle tuercas a las ruedas especiales para dificultar que le saquen la rueda con una llave común. Podés poner una traba para el volante también para hacer que el vehículo tenga una dificultad más, para que los ladrones elijan a otro vehículo. Podés utilizar técnicas más simples, que una técnica muy simple es poner algún logo en la parte trasera del vehículo que identifique que tenés algún sistema de rastreo. Aunque sea de mentiritas, digamos, para ahuyentar. A ver, la recomendación es que contrates el servicio de rastreo. No son caros los servicios de rastreo. Son en proporción al valor del auto y en proporción a la cuota del seguro. La persona que coloca un sistema de rastreo, estoy convencido, por lo menos es lo que sucede en ATM Seguros, el costo del beneficio que tenés en el descuento de la cuota te paga con creces el costo del servicio de rastreo. Ajá. Es decir, por ejemplo, si yo soy clienta de ATM Seguros y contrato un rastreo de mi auto, un servicio de rastreo para mi auto, la cuota se me baja tanto en el scoring que ustedes hacen, se me baja tanto que se me paga solo el servicio. Exactamente, así es. ¿Eso es en el caso de ustedes o en general la industria hace estos beneficios? En el caso nuestro, seguro que sí, porque es la política de nuestra compañía. En el caso en el resto de la industria, algunas compañías lo aplican, otras compañías no lo aplican. Ajá. Hay compañías que no lo aplican sobre la base de que no en todos los casos se consigue recuperar el vehículo. Nosotros apostamos al hecho de que el sistema de rastreo es un buen elemento de disuasión, como te lo acabo de comentar. Entonces, no solamente tenés el beneficio de que en caso de robo o hurto del vehículo podrías iniciar las acciones de recupero a través de la empresa con la que tengas contratado el servicio, sino que además es otro elemento de disuasión. Como digo, cuando vos tenés el sticker puesto en tu vehículo, que identifica como un vehículo que está que tiene un servicio de rastreo colocado, ahí tenés entonces tenés otro elemento disuasorio. Claro. No dejes el auto en calles que no tengan salida o en lugares en donde no haya circulación. Si vas a dejar el auto en la vía pública, que sea en un lugar que tenga circulación, pero bueno. ¿El polarizado da más seguridad? El polarizado te diría que solamente sirve para esconder alguna cosa que puedas tener dentro del auto y que no quede a la vista gracias al polarizado. Seguridad adicional para el robo, no. Muy por el contrario, los especialistas en seguridad te recomiendan que no polarices el vehículo por el riesgo de secuestro, para que se pueda ver lo que está pasando dentro de tu vehículo. Claro. Pero, digamos, en el caso de robo, sí sería... Igual hay polarizados que están permitidos, ¿no es cierto? Que son legales. Hay otros que son ya tan oscuros que no los permiten.
Justamente, es una cuestión de tonalidad. Hasta determinada tonalidad, el polarizado está permitido, más allá de eso no. De cualquier manera, nosotros recomendamos que el polarizado sea realmente muy suave, porque después cuando circulás de noche, Claro. perdés visibilidad en los laterales del vehículo. Eugenio Muerza, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Muy interesante los detalles. Aunque te voy a decir algo que me dijeron alguna vez, que los que, y decime a ver si realmente es así, cuando los que se dedican a robar ruedas de autos, dicen que van con todas las herramientas como para ir probando todos los seguros de tuerca y que tienen una velocidad que prueban 20 en un segundo. Sí, es cierto que los especialistas en recuperar en obtener Ruedas ajenas. ruedas ajenas van con todo el equipamiento y suelen tener éxito, pero de cualquier manera es un elemento disuasorio. Claro. Si hay dos vehículos en la misma cuadra y uno los tiene y el otro no lo tiene, van a preferir seleccionar la rueda del vehículo que no lo tiene colocado. Perfecto. Eugenio Muerza, ahora sí, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Gracias a ustedes, Laura, que tengan una buena noche. Buenas noches. Eugenio Muerza, gerente comercial de ATM Seguros aquí en Mix Económico. Estamos en Mix Económico con Laura Luz Ojeda. Bueno, y decíamos que uno de los objetivos del flamante ministro de Economía es el de obtener recursos, ¿no? Y justamente una de las áreas fundamentales, les diría, en este objetivo es justamente lo que hoy ya es la Secretaría de Agricultura, a cargo de Bailo, ¿no? De Juan José Bailo, que es el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. ¿Qué consiguió hoy Bailo con un sector, y específicamente con el sector pesquero? Bueno, acordaron liquidar $300 millones. Esto se encuentra dentro de este objetivo inicial que les decía, que el gobierno busca una liquidación o que ingresen liquidaciones por $7.000 millones aproximadamente, y que responden a toda el área de agricultura, de ganadería, de pesca. Bueno, en principio entonces, en una reunión que tuvo justamente Massa con Bailo y las cámaras y empresarios del sector pesquero, confirmaron que van a adelantar fondos para la prefinanciación de exportaciones por cerca de $300 millones. Esto está asociado a una de las medidas que dispuso justamente el Banco Central la semana pasada, con el objetivo justamente de que se adelanten liquidaciones de exportaciones que ya estaban previstas para este año. Así que, bueno, por un lado ya hubo una reunión. Otro de los sectores fuertemente vinculados a este objetivo es el del campo, y con el campo la cosa parece estar más difícil, porque todavía, por ejemplo, no hubo la reunión que tanto se había anunciado la semana pasada, que iba a suceder en principio el viernes de la semana pasada. Lo primero que dijo Bailo el miércoles de la semana pasada, cuando asumió en el cargo, después de justamente la jura de Sergio Massa, fue que él se iba a reunir con los referentes del campo el viernes. Bueno, al día siguiente dijo, bueno, el viernes no, porque hay todavía que analizar algunas cosas. Salió el comunicado del Banco Central con esta medida para prefinanciar exportaciones, y
iba a quedar supuestamente para hoy lunes. Bueno, hasta hace un ratito, hasta antes de empezar el programa, las cámaras o los principales referentes del sector, llámese Sociedad Rural Argentina, Cracon, Inagro, bueno, no habían recibido el llamado de Bailo para tener un encuentro con un sector que está pidiendo algunas determinaciones que hoy por hoy el gobierno no estaría dispuesto a ceder. Uno de ellos tiene que ver con las retenciones, ¿no? Modificar el esquema de retenciones en realidad desde la Sociedad Rural Argentina incluso hay una medida judicial interpuesta de reclamo de inconstitucionalidad de las retenciones, porque recordemos que fueron impuestas en la ley de presupuesto, al no haberse reglamentado, para no haberse aprobado por el Congreso la ley de presupuesto, según la Sociedad Rural Argentina, quedaría sin efecto la posibilidad de cobrar retenciones. Es una de las lecturas, hay otras lecturas que dicen que no, que corresponde, que sigue vigente, que debería seguir vigente y que por supuesto es la sociedad rural, en este caso, en representación de sus asociados, que está tomando como un protagonismo con un tema que es ganchero, digamos, para las bases, ¿no es cierto? Que ya sabemos que en este año están bastante exaltadas y de hecho ha habido movimientos o llamados a paros o manifestaciones al borde de la ruta en lo que hace a autogestionados del campo. Pero está el tema de las retenciones y por otro lado está el otro punto importante para el sector, que es el de la apertura total y absoluta de las exportaciones de carne. Bailo dice que no están cerradas las exportaciones. No es cierto, no están cerradas como lo estuvieron en un momento en su totalidad, pero permanece un sector de, digamos, lo que específicamente en el mercado se denomina vaca B, que no puede exportarse. No pueden exportarse los cortes de consumo, vaca C, perdón, los cortes de consumo masivo que tienen que ver con lo que habitualmente consumimos los argentinos en el mercado doméstico y que el gobierno dice que tiene que ir justamente a alimentar el mercado interno de la Argentina. Por eso es que hoy por hoy aparentemente todavía no se ha gestado este encuentro, que seguramente se va a gestar en la semana. En un principio Bailo dijo que no iba a haber cambios, aunque en este sentido, con el tema de las exportaciones de carne, aunque desde algunos sectores están diciendo que ya podría haber algún tipo de flexibilización. Así que hay que seguir esperando las noticias que se puedan ir gestando. Por el momento, les diría, todavía no está agendada la reunión de Massa Bailo con las distintas entidades agrarias. Pero bueno, de acá a la semana que viene pueden pasar un montón de cosas y las vamos a repasar entonces el lunes próximo aquí en Mix Económico. Chau, chau.